Los símbolos. No solo son esos dibujos extraños que muchas veces no sabemos qué significan, pero que dejan una rara sensación por dentro. Son esos elementos que pasan desapercibidos a lo consciente, a la mente, a la razón o como lo quieras llamar, pero que sí son procesados por el inconsciente. Como dijo Carl Jung, los símbolos fueron el lenguaje primigenio de la humanidad y son la base de las lenguas, por lo que se supone a las más antiguas culturas como las que supieron adaptar símbolos hacia expresiones humanas menos abstractas, representándolos en leyendas, imágenes, mitos, signos o incluso simples palabras aisladas. Y el lenguaje de los símbolos es muy fuerte que traspasa culturas, de ahí que en las primigenias religiones de todo el mundo tengamos a una mujer madre como diosa que representa a la tierra por su fertilidad, o por ejemplo una marcada dualidad de sol masculino y luna femenino. Y en nuestro acervo cultural como ecuatorianos, tenemos huellas profundas de antiquísimas culturas que han dejado su impronta a manera de símbolos, destacándose la simbología de las milenarias culturas andinas y la ancestral simbología de la Hélade. Sí, esa que vino desde los antiguos griegos y que llega acá con los castellanos. Estas civilizaciones mencionadas eran paganas y no por eso fueron censuradas por la iglesia, no. Siempre tienes que recordar que la historia no se reduce a una lucha eterna entre buenos y malos, que no solo es blanco y negro, que hay grises y un sinfín de matices. Y este es uno de esos casos, es lo que llamamos y conocemos como sincretismo. En nuestro caso se hace presente el elemento pagano, pues los personajes y símbolos de las mitologías andinas como greco-romanas se funden en representaciones gráficas, fiestas, costumbres e incluso nombres. De ahí que no sea raro ver que aún festejemos solsticios, o a runas y yumbos en fiestas. También a hombres de pueblo o ancianos que aún llevan por nombre Dionisio, como el dios griego del vino. O a figuras de la mitología griega y romana, en las centenarias iglesias que tenemos en el centro histórico de Quito y en otras edificaciones más actuales alrededor de la capital. Este será el tema del video. Los otros sincretismos serán tratados más adelante en otras partes. Y pues bien, Quito también tiene como guardianes a los antiguos dioses greco-romanos. Empecemos por la iglesia de la Merced, iglesia construida durante el siglo XVII, que por cierto, en una de sus puertas tiene capiteles con cabeza de león, y que en el dintel de su puerta tiene al sol y a la luna. Mientras que en su convento reposa una pileta de piedra volcánica, que tiene en el centro al dios de las aguas y de los mares, Poseidón o Neptuno, con su clásico distintivo, el tridente. Este dios es hijo de Cronos y hermano de Zeus y Hades. Y por cierto, este dios también se yergue en Chimbacalle, en una antigua edificación de principios del siglo pasado, que se encuentra en la calle Maldonado. Lo vemos con su tridente y dos peces de sombría apariencia. Y atentos con esto, la edificación empieza siendo una fábrica de sal. También fue una fábrica de fósforos, y en los 70 una improvisada cárcel llamada el Retén Sur, que funcionaba en deplorables condiciones e incluso tenía un patio de tortura. Convivían los presos varones y mujeres. Continuamos con otra de estas deidades, que se encuentra en la iglesia de San Agustín, en la pileta de roca volcánica de su convento. Se trata de Cibeles, la representación arquetípica de la madre naturaleza, una deidad antiquísima, que en Grecia es la diosa Rea, aunque su simbolismo es universal, pues es la encarnación de la fertilidad, es la madre de las montañas, de los animales, y su iconografía es simbolizada con un león siendo domado por una mujer, lo que denota el dominio de la persuasión, de la inteligencia y de la intuición sobre los instintos. Su arquetipo representa la fortaleza, y al ser universal vemos su simbología en varios sitios, como en el tarot, en la carta número 8. Aquí quiero aclarar algo, porque quizás resulte un poco curioso el encontrar advocaciones paganas en templos católicos, pero se debe a que la filosofía escolástica, la que rigió durante la época medieval, era en esencia filosofía aristotélica aplicada al cristianismo, por lo que la influencia griega llegó hasta América. Recordemos que una de las cátedras que se daba en las universidades quiteñas del virreinato era la escolástica. Continuemos entonces con la iglesia del Sagrario, obra del barroco quiteño, que es realmente una capilla adjunta de la catedral. En la parte central de su crucero se encuentra Dionisio o Baco, con sus clásicos distintivos, el tirso, bastón con uvas enrolladas y rematado con una piña. Él es el dios helénico asociado con el desenfreno, con las fiestas, con el placer, con el vino y con el sexo, pero también con el renacer. Debió aparecer ahí entre el siglo XVII. Hay otras representaciones de Dionisio en la ciudad, pero ya que existe lo dionisiaco, debe estar también presente lo apolíneo, es decir, la manifestación del dios Apolo, contraparte de Dionisio, quien justamente se encuentra en la antigua carnicería de la ciudad, específicamente en la fachada del Teatro Sucre, en su frontón.
Aquí se encuentra a Apolo con su símbolo distintivo, la lira, y acompañado de las 9 musas, las deidades que simbolizan a las artes y a la astrología. Esta construcción es neoclásica y fue construida a finales del siglo XIX. Seguimos con la iglesia de la Compañía, una edificación de tipo barroco en su mayoría, que fue construida a inicios del siglo XVII. Es conocida por sus dorados exuberantes. Aquí las alegorías paganas son muchas, pero sin duda se destaca la que se encuentra en su crucero, justamente en las pechinas, donde vemos a los 4 profetas del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno acompañado de su símbolo, el hombre, el león, el toro y el águila. Aquí muchos dirán, ¿qué tiene esto de pagano si es tradición bíblica? Aclaremos que estos 4 símbolos son la materialización de los 4 elementos de la naturaleza. Es el tetramorfo, una simbología universal que incluso aparece en la carta 21 del tarot, el mundo. Es una simbología arquetípica que aparece en diferentes pueblos ancestrales. En la antigua Babilonia era personificado por el Amazu, una criatura con cabeza humana, alas de ave, cola de león y cuerpo de buey. Y en la antigua Grecia con la Esfinge, una criatura agresiva que formulaba acertijos y también antropomorfa. Por cierto, 2 representaciones de ella se encuentran en una edificación ya más moderna, neoclásica, entre las calles actuales García Moreno y Sucre. Otro de los símbolos paganos de la Compañía es Cerberos, el perro de 3 cabezas que tenía Hades o Plutón como guardián del inframundo. Lo vemos en el cuadro del infierno y también vemos a Satanás sobre él. Por último, vamos hasta el Museo de Arte Colonial, donde se encuentran 3 pinturas de Miguel de Santiago, el artista quiteño del siglo XVII que lleva a sus espaldas la leyenda de haber crucificado a un estudiante suyo, solo para retratar a un muy realista Cristo en agonía. Chismes malintencionados de la época virreinal de seguro. Las pinturas que menciono representan a las 4 estaciones y se desconoce el paradero de una de ellas, siendo representadas únicamente la primavera, pintura que tiene a la diosa Ceres en el centro, diosa greco-romana de la agricultura. También está el invierno, donde se retrata al dios Saturno con una hoz en el piso, que podría simbolizar la escena cuando devora a sus hijos. Una curiosidad, hay una pintura francesa muy parecida a esta y de los mismos años. Por último está el otoño, donde vemos a una serie de sátiros que eran los acompañantes de Dionisio, seres desenfrenados en la bebida y el placer, representados como criaturas con cuernos y patas desde la misma mitología griega. Y un dato extra que se encuentra en el sagrario, de esos parecidos razonables. Si quieres saber más sobre esta imagen, visita nuestra página en Facebook. Te dejo el link en la parte de abajo. Sepan comprender que el tiempo no ha dado para más y que habrá una segunda parte, y quizás una tercera, pues los elementos paganos en la ciudad de Quito son bastante numerosos. Pero con este video espero haber sembrado la duda, porque la duda se transforma en curiosidad, que es el elemento en esencia del progreso. Recuerda que estos símbolos son fuertes y casi hipnotizantes. La próxima vez que vayas al centro y veas a Apolo con sus musas, a Dionisio o a Hermes, la inspiración musical, poética, las ganas de desenfreno o el ansia de conocimiento acudirán, pues son arquetipos que encarnan estas y otras características. Por último, quiero invitarte ya para cuando pase todo esto, y si no se implementa aún el nuevo orden mundial, a un recorrido explicativo que haré justamente sobre este tema en el centro histórico. No olvides dejar tus comentarios y de recomendar el video. Dionisio mediante, hasta la próxima.